Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial también para cada una de las personas que nos escuchan, que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de María Elena Olivares en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, María Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí en este espacio. Gracias también a todas las personas que nos van a estar viendo en este momento, escuchando, o también a través de las grabaciones. Bueno, María Elena, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí. El tema de hoy yo lo he titulado La importancia de escuchar su voz. ¿A qué voz me refiero? Desde luego a escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque realmente a través de su voz, Él ha querido comunicarse o Dios ha querido eh, entablar una relación con su pueblo, con sus hijos. En este caso ya una vez que vino Jesucristo y una vez que nos mostró esa característica de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, a las tres personas en un solo Dios, que no conocíamos en el Antiguo Testamento, no conocíamos esa imagen de Padre. Lógicamente tenía que venir la revelación a través del Hijo. Y bueno, yo quisiera retomar un poquito de historia, porque si se fijan, hay tres formas que en las Escrituras dice que Dios se ha pedido que nosotros escucháramos su voz. Primero con los patriarcas, a través de Abraham, lo hizo a través de Jacob, de Isaac y también a través de Moisés. Y en el caso de Moisés específicamente, lo hizo a través de la ley, ¿se acuerdan? Para establecer una nación. Y aquí quiero, bueno, voy a mencionar, y la última, lo que he hecho es a través del evangelismo, la proclamación del evangelismo. Ahí nos ha pedido que oigamos su voz. Y bueno, voy a hacer, refiriéndome a la ley, cuando Dios se comunica con Moisés y establece la ley. Ustedes vean, vamos a leer unos versículos, dice Éxodo 15:26. Si oyeras atentamente la voz de Jehová, o sea, ¿cómo? Si oyeras hoy atentamente la voz de Jehová. Aquí nos está pidiendo que escuchemos su voz. Dice, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjense la condición o lo que estaba pidiendo. Escúchame. Si oyes atentamente mi voz, entonces, es por eso que le he puesto la importancia de escuchar la voz, porque en este caso dependía de que si escucháramos su voz y que hiciéramos lo recto delante de él, dice que entonces ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, si ustedes recuerdan, todas las plagas, todo lo que envió cuando sacó al pueblo de Israel Les damos un cordial saludo. de los egipcios. Entonces, vean desde aquí la importancia de escuchar su voz. Es escucharlo y obedecerlo, porque aquí dice, si escuchas atentamente mi voz y haces lo recto delante de mis ojos. Entonces, sí, escucho, pero no solo debo de escuchar, sino también tengo que hacer lo que Él me está pidiendo que haga. Dice que si hago lo recto delante de los ojos de Él, no delante de mis ojos, no delante de los ojos de otras personas, no delante de lo que yo he aprendido que es lo recto, sino lo que hago, lo recto delante de sus ojos, lo que para Él es recto, lo que para Él es lo correcto.
Y en Éxodo 19:5-6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz nuevamente y guardares mi pacto, nosotros, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí Dios estaba haciendo un pacto con Israel y le dice a Moisés, dice, si les vas a decir que, o dice, pues si dieres oído a mi voz. O sea, le estaba diciendo Moisés que le dijera al pueblo que si oyeran la voz de él y guardaran el pacto que él estaba estableciendo. Entonces aquí no solo aumenta la parte de la promesa que dio en Éxodo 15:26, sino aquí le dice que va a hacer un pacto con ellos para que ellos sean un reino de sacerdotes, de gente santa. Entonces, vean nuevamente cómo es importante saber qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está diciendo. Aquí era a través de la ley para lo que Él quería hacer en una nación. Y hoy estas palabras también aplican para nuestras naciones. Porque ahora, más adelante vamos a ver cómo Él, en el caso del Evangelio, Él dice que las ovejas que escuchan su voz, pero dice también que Él tiene otras ovejas que va a llamar, incluyéndonos a nosotros. En aquel entonces estaba hablando al pueblo de Israel, pero nos daba unas características de cómo nación escuchar la voz y qué hacer para tener este pacto con este Dios. Y podrán decirme, sabes que sí, pero esta es el Antiguo Testamento, ya no es el Nuevo Testamento. Sí, pero dice Jesús que lo que vino, dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, todo esto aún está vigente, salvo lógicamente las cuestiones de la ofrenda, las cuestiones del templo, del holocausto y todo porque efectivamente lo vino a cumplir Jesús. Pero no solo eso, no solo vino a cumplir la ley, sino que, como yo les comentaba la vez pasada, vino a poner estándares del reino, porque vino a establecer el reino a esta tierra. Y si, por ejemplo, en la ley decía que no adulterarás como un mandamiento, como una ley que les fue establecido, ahora dice, si tú miras con codicia a una mujer, ya estás adulterando. O sea, ya no solo es hacerlo, sino nada más tenerlo en tu corazón y generar un pensamiento. Entonces, si se fijan, el stand ha subido. Ahora dice en Deuteronomio 28:1-2, y recuerdan ahí que precisamente donde les da la ley, les dice las bendiciones, dice, aconteció que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y andará sobre ti y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Vea qué tan importante es escucharle. Dice, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner en obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y después de aquí de Deuteronomio 28, si ustedes han leído las escrituras, hay una serie de bendiciones que vienen en este capítulo. Pero dice en el 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, si oyes la voz, vendrán sobre ti, o sea, se van a colocar en ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. O sea, ni siquiera tú las vas a buscar. Estas bendiciones te van a alcanzar. No sé ustedes si se imaginan, pero imagínense qué bendición, que ni siquiera yo estoy buscando las bendiciones y las bendiciones me alcanzan. O sea, hay algo que está preparado para mí y no lo busco, pero me llega, me alcanza. Ajá, eso es algo hermoso, ¿no? Es algo lindo que todo el mundo quisiera. Pero también dice, pero si no oyes la voz de Dios, eso mismo te va a alcanzar, pero no te va a alcanzar la bendición, te va a alcanzar las maldiciones. Y ahí en el Deuteronomio 28:15, ustedes pueden leer, son mucho más las maldiciones que establece si no oyera su voz. Esa es, digamos, la condición. Entonces, cuando yo empiezo a revisar estas escrituras, me sorprende, digo, Señor, qué importante es escuchar tu voz. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué buscamos una bendición o por qué decimos que Dios te bendiga o por qué suponemos que Dios nos va a bendecir si no escuchamos su voz? Si aquí lo que nos estás pidiendo, lo que nos está pidiendo Él es, escucha mi voz y dice, y guarda y pon por obra todos mis mandamientos. Entonces, uh, ahora dices, bueno, ¿y cómo escucho la voz? Más adelante vamos a empezar a tocar este punto, porque si es importante, entonces, ¿cómo lo hago, Señor? Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me hables, quiero saber qué es lo que tú dices sobre mi vida, en principio, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi ciudad, sobre mi nación. Porque quiero que nos alcance todas estas bendiciones. Y aquí en Jeremías, yo creo que aquí, aunque se habla del Antiguo Testamento, si nosotros vamos a ir recorriendo las escrituras, ustedes van a ver que realmente esto aplica siempre. O sea, en el Antiguo Testamento, lo que indicó en el Antiguo Testamento, pero también lo que ahora vivimos. Dice en Jeremías 7:22-23, otra vez lo importante, oír su voz. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces, no es ofrenda, no es, dice, no les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, no es, ¿cómo le llaman? Actividad, o no lo es, lo que nosotros pensamos, ¿no? Un comportamiento correcto, entregar o dar o servir. Y no estoy diciendo que no sea bueno servir, claro que sí es bueno, pero Él dice que no nos mandó eso, sino nos mandó que escuchemos su voz. Y entonces si escuchamos su voz, será a nosotros por Dios y nosotros le seremos por pueblo. Entonces, ¿aplica ahorita? Sí, aplica. Lo más importante para Dios es que le escuchemos. Hemos sabido que Dios es una persona y una persona que desea comunicarse y una persona que gobierna este universo. Entonces Él sí sabe
Él sí sabe lo que nos conviene, Él sí sabe darnos cosas buenas. Dice, mis pensamientos son de bien y no son de mal. Aún estas leyes que aunque no las entendamos, siempre han sido para bendición y para protección, para que nos vaya bien. Porque Él nos hizo, Él nos formó y sabe realmente qué es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, imagínense si al dador de vida no lo escuchamos, no porque no queremos escucharlo o porque no podemos escucharlo o porque no sabemos escucharlo. Entonces, Señor, si es lo que tú deseas que te escuche, enséñame cómo escucharte. Quiero hacerlo. En Jeremías 7:24 viene lo contrario, dice, y no oyeran ni inclinaren su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces otra vez dice, no me escucharon, dice, no oyeron, ni inclinaron su oído. O sea, no pusieron atención de lo que él estaba diciendo. Y yo creo que en este tiempo es lo mismo. Podemos hacer caso omiso a su voz y decir lo que nosotros pensamos que está bien, lo que nosotros creemos que es lo adecuado. Porque dice, antes caminaron en sus propios consejos. Dice, en la dureza de su corazón, aquí viene una clave. Hay un versículo donde dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. No endurezcas tu corazón, dice el versículo. Entonces aquí hay una clave. Ajá. ¿Por qué endurecemos el corazón? Quiere decir que no queremos escucharle realmente. Queremos decir sí, lo que tú dices está, pero ¿qué crees? Que lo más importante es lo que yo pienso, lo que yo siento y yo lo que yo decido. Y entonces dice aquí, y fueron, aquí les llama malvado corazón. Dice, se endureció dice, en la dureza de su corazón malvado. Dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, no solo ni siquiera avanzamos, sino que retrocedemos. Y vemos cómo hay veces pasan situaciones en nuestra vida que no comprendemos. Precisamente no reconocemos que muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida se basan en nuestra voluntad, en lo que nosotros pensamos que se debería de hacer. Ahora, en Juan 10:2-5, aquí vamos a ver cómo ya está tocando esta de oye mi voz en el Nuevo Testamento. Dice, oír y conocer su voz y le siguen. Dice en Juan 10:2-5, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, refiriéndose a Jesús, y dice, a esta abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Nosotros rendimos nuestra vida a Cristo cuando por primera vez escuchamos su voz. En aquel entonces no lo sabíamos, pero cuando escuchamos su voz por primera ocasión, fue el día en que nosotros decidimos rendir nuestra vida a Él. Dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Imagínense, no solo la escucho, sino además empiezo a reconocerla, empiezo a saber que es Él el que me está hablando. La identifico de todas las voces.
De todo lo que me habla, yo puedo identificarla. Sé porque conocen su voz, porque, porque conocemos la voz, es porque le seguimos a él. Entonces, imagínate, primero qué importante escuchar su voz, conocer su voz en medio de tantas voces que nos hablan, inclusive nuestra propia voz. Y ahora que hay tantas voces que se están levantando, tantas voces, qué importante es que podamos oír su voz y también a conocerla para seguirla, para identificar, ¿eres tú, Señor, o no eres tú? Es como cuando yo conozco a una persona y yo sé que esa persona me está hablando, por ejemplo, un hijo, mi esposo, una amiga, yo reconozco su voz y sé que es ella o que no es ella. Dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas, que era lo que les decía, que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Todas aquellas personas que están en esta tierra y que dice que también debe de traer, también van a escuchar esa primera ocasión, esa voz. Dice que, y oirán su voz y habrá un rebaño. Tenemos que orar por todas aquellas personas que aún no le conocen, pero que Él las va a traer, que Él va a hablar a ellas para que escuchen su voz, como un día nosotros lo hicimos, como un día nosotros por primera vez, y a veces sin saber que era Dios quien nos estaba hablando, y que cuando llegamos a su presencia, y lo recibimos como a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, empezamos a escuchar su voz. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, que era lo que le estaba diciendo. Ahora, ¿cuáles son estas características de esa voz, de Dios? Es personal, porque yo debo de escuchar esa voz. Ajá. No, sí, yo sé que le va a hablar a otras personas, pero yo debo, personalmente yo debo de escuchar su voz. Y les comento, ustedes, cada uno de nosotros debe escuchar esa voz. 2, es intangible, no es con oídos humanos. Nosotros la primera vez que escuchamos su voz y que, les repito, llegamos a, a, a entregar nuestra vida, a reconocerlo como Salvador y como Señor, esa era algo que estaba en nuestro corazón, algo que uh, primero reconocimos que estábamos en pecado por esa voz que empezamos a escuchar dentro de nosotros y que pedimos perdón y nos arrepentimos por lo que Dios estaba revelando a través de esa voz que había en nuestras vidas. Y dice, entonces es intangible, no se puede tocar, no está restringido a ningún lugar, porque yo, por ejemplo, la primera vez que oí su voz o yo recibí al Señor fue en un automóvil, ni siquiera fue en una iglesia. Puede ser en una iglesia, puede ser, recuerdan, hay gente que en la calle, entonces no hay un lugar establecido para escuchar esa voz.
no tiene ningún tipo de ropa, o sea, no hay ningún formato o forma donde yo pueda colocarme, o sea, con falda larga o muy seria, o que, para poder escuchar la voz. Entonces, no tiene ningún tipo de ropa, no tiene ningún tipo de mueble, ajá, o sea, ningún edificio, nada por el estilo. Ah, y ahora es presente. Esto me impactó porque si es presente, quiere decir que todos los días yo puedo escuchar esa voz. Yo puedo oír esa voz. Ahora, aquí hay algo importante en Éxodo 3, 13, 14, y con esto voy a terminar la siguiente, en la siguiente participación. Vamos a continuar con este tema. En Éxodo 3, del 13 a 14, fíjense lo que le dice. Entonces, en aquel entonces Dios estaba hablando a Moisés. Ustedes recuerdan que los llama para ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces dijo Moisés a Dios, había una conversación ahí. He aquí, o sea, Moisés le dice a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es presente. Yo soy. Entonces su voz es presente. Es un presente, ya sé que es un presente eterno, ¿no? Pero no habla, dice, nunca es el pasado o nunca es en el futuro, es ahora y la experiencia es ahora. Así como tuve mi primera experiencia con Dios, cuando la primera ocasión que pude oír su voz, yo puedo continuar con esa relación todos los días de mi vida, todos. Ahora, hoy, para hoy, Señor, ¿qué quieres hablarme? Para hoy, Señor, ¿qué quieres decirme? Heme aquí, que tu hija escucha, que tu sierva escucha. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.